5 tipos o clases de pastores que Dios no aprueba. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Quédate en esta enseñanza porque es edificante reconocer lo que a Dios le agrada, lo que el Señor aprueba, lo que Él desaprueba. Y en ese calificativo se podría decir hay hombres de Dios ungidos por el Señor, denominados pastores, que Dios les ha dado un llamado y que de verdad reciben los aplausos del cielo porque hacen la gran labor de llevar el evangelio. Un pastor, la función principal que tiene es cuidar de las ovejas de Dios, es poder traer al pueblo de Dios a la corrección, hacerle conocer a las almas de quién es Cristo a través de las escrituras, enseñarles el verdadero amor que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la función del pastor, del hombre ungido, del llamado, del hombre con propósito. Lo dice la palabra de Dios en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, decía Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. La función de un pastor es cuidar, cubrir a sus ovejas, a los fieles, a los congregantes, preocuparse por su crecimiento espiritual y porque se aparten del pecado a través de la ministración, de la prédica, de la enseñanza. Hay gente que considera que no deben tener pastores porque su único pastor, como lo dice el texto bíblico, es Dios, pero el Señor, por el ejemplo que nos dio Jesús, Él dejó personas capacitadas o capacita gente espiritualmente para impactar tu vida. Yo soy el producto de la oración de mi hermana, pero luego en mi crecimiento espiritual y para ser hoy una mujer con años en el Señor, he tenido que pasar procesos, ser discipulada, enseñada, aconsejada y ministrada por pastores que ayudaron mucho en mi crecimiento espiritual, como también vi cosas no agradables a mis ojos y que quizás hoy tú estés mirando y no veas en realidad que eso no le agrada al Señor. Por eso te quedas en esta enseñanza para conocer 5 tipos de pastores que a través de los años están tocando, impactando vidas de personas y podría no ser aprobado por Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4:11 que Él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es el ministerio de Dios, o sea, que el tener un pastor es bíblico. Por eso vamos a empezar con ese ejemplo de pastores que Dios no aprueba y empezamos por el primero. El pastor que abusa de la autoridad que ejerce y se beneficia económicamente de las almas que llegan a la iglesia. Un pastor que se lucra de la necesidad o la fe del pueblo de Dios. Lo he visto por internet, muchísimos ejemplos de videos que en realidad han tocado mi corazón, de ver ese grado de manipulación que tienen algunos hombres denominados pastores y que se aprovechan de la fe del pueblo, que manipulan con su buena oratoria, su buena manera de hablar, esa manera en la que llega gente que no lee su palabra, porque tú y yo, como hijos de Dios, estamos en la obligación y responsabilidad de leer las escrituras, no solamente para enriquecer tu vida espiritual, sino para conocer la verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ese tipo de pastores no agrada a Dios. Un pastor que sus prédicas, todo es el evangelio de la prosperidad, todo es retarte a creer a lo que él de fuera de contexto saca de un texto bíblico para empoderarte y quizás solamente predicar y predicar del dinero. Y eso no le agrada a Dios, está escrito también en las escrituras. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira, hay algo que es bien cierto. Yo, como creyente, como hija de Dios, conozco la verdad del evangelio, pero hay mucha gente que no. Entonces es engañada, manipulada, pero cuando tú conoces la verdad te hace libre y puedes retirarte, irte, salirte de esa congregación o quizás ya no estar bajo la cobertura espiritual de un pastor así, pero nunca te levantes contra un hombre que ha sido quizás ungido, que ha sido denominado pastor, que Dios le ha dado un llamado y que quizás en el camino se ha ido equivocando y perfilando muchas cosas
cosas. Nosotros no somos quien para juzgar, porque de criticones siempre estamos ahí queriendo criticar, ver la debilidad de un hombre que como tú y como yo es tan humano. En todo caso, si tú reconoces que el pastor en la iglesia en la que te congregas es solamente así, pues reconoce que no es aprobado por Dios. Un pastor que predica de dinero, no puede amarse a dos dioses, las riquezas y a otra cosa. Tendrías tú que estar consciente, porque tienes el Espíritu Santo, de si mi pastor está predicando las buenas nuevas, una sana doctrina. Esto que predica es bíblico, reconócelo de parte de Dios para que puedas identificar si tu pastor o el pastor de la iglesia en la que te congregas está entre este tipo de pastor que no agrada ni aprueba el Señor. Segundo tipo de pastor que Dios no aprueba, por favor, y es aquellos pastores que profetizan cosas que Dios nunca les dijo que ministraran al pueblo de Dios. O sea, profetizan cosas no bíblicas o no creíbles. Cuando tú vas a un culto de pura revelación, palabra profética, no es malo. Hay parte en el que el tiempo se lanza una palabra de profecía y hay una palabra de ciencia, de sabiduría, los dones del Espíritu Santo, y hay revelaciones que Él nos da, pero no todo el tiempo. Y la palabra y lo que vas a recibir y la enseñanza, cuando hay este tipo de movimientos aparentemente muy espirituales, pero es revelación de Dios, dándole al pueblo y palabra profética que Dios jamás dijo, eso no aprueba el Señor. Hay de aquel pastor que profetiza algo, de cualquier hombre que profetiza algo que solamente sale de su emoción, porque no tiene el respaldo dado de Dios. Por eso es importante que como cristianos leamos la palabra y busquemos la guía y la dirección del Espíritu Santo para saber si estoy en la iglesia correcta, si este pastor que me pastorea es realmente alguien que agrade al corazón de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 22. Hablamos de esas falsas profecías que salen para manipular al pueblo. Dice así: y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, que no tengas temor de él. O sea, una palabra profética tiene que salir del corazón de un hombre que tiene comunión con Dios, que en realidad, como en el tiempo del Antiguo Testamento, profetas, hombres ungidos, llenos de la presencia de Dios, hablaban al pueblo de Dios porque el Señor les compartía una palabra. Pero si tú vas a tu iglesia y todo es palabra profética, profecía, y la gente se emociona y sale en fuego, pero nunca hay un texto que te alimente y nutra tu necesidad espiritual de conocer quién es Cristo, de saber y conocer, tener una comunión con el Espíritu Santo, de aprender las cosas de Dios, pues ese tipo de pastor Dios no lo aprueba. Tercer tipo de pastor que Dios no aprueba, según la palabra, son aquellos que usan amuletos y objetos ungidos. A ver, te explico. Lo único que nos lleva a la verdad, nos protege y nos guía y no nos aparta de la fe es leer tu palabra. Cuando un pastor no te predica con Biblia en mano, pues es un pastor que simplemente te está contando su experiencia humana, le fue bien, logró vencer cosas en su vida, pero no tiene el respaldo de Dios. Es importante que todo lo que tu pastor te predique sea bíblico, pero viene un pastor a hablarte de un amuleto, de algo ungido, de un aceite sagrado que deberías tú tener y ungir tu casa con ese aceite. Acuérdense que es un simbolismo. En realidad la oración es lo que protege tu casa, tu hogar, tu negocio o todo. Por ejemplo, yo he visto muchos videos en los cuales hay pastores, iglesias enteras que se dedican a promocionar aceites, chalinas. Una vez vi a una profeta que decía que la chalina, la túnica que usaba en el cuello, era ungida y que si tú la comprabas ibas a ser bendecido por Dios. Padre Santo, eso tendrá en algún momento Dios que pedir cuenta a aquellos pastores, porque no hay jabón mágico ni ungido, no hay agua bendita que calme o que traiga bendición a tu casa, no hay objetos ungidos, no hay amuletos, no hay nada. Lo único que te va a bendecir a ti y a mí es que un pastor frente a ti te predique la palabra,
Por eso tú tienes que tener tu relación personal con el Espíritu Santo para discernir, entender y ser sensible a que eso que están predicando no viene de Dios. Eso que me están ofreciendo no lo necesito como hija de Dios, porque yo tengo mi vida espiritual. Mucho ojo con eso, no existe. Y lo dice la palabra de Dios en Jeremías 10:21. Tenemos muchos textos bíblicos acerca de no creer en amuletos, pero cuando sucede esto, mira lo que pasa. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño fue dispersado. Hay gente que simplemente va a una prédica, a una enseñanza, porque está buscando de Dios eso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No hay nada, ningún objeto que te haga a ti creer que es más poderoso que la palabra de Dios. Cuarto tipo de pastor que Dios no aprueba y más bien desagrada bastante el corazón del Padre es el pastor que no cuida de sus ovejas. Es el pastor que no es accesible a la congregación. Es el pastor que siempre se mantiene como en un altar y es imposible llegar a él. Más bien se preocupa por su apariencia, o es el pastor que no abre su corazón a una consejería. Yo le agradezco a Dios que en la iglesia en la que me congrego, mi iglesia Victory, tú puedes tocar la puerta de la oficina pastoral, porque ahí hay varios pastores y puedes pasar consejería con cualquier pastor. No hay un séquito, o sea, un grupo de gente protegiéndote para que no llegues al pastor, o tienes que pasar o pedir cita. No. El pastor que cuida las ovejas es aquel que se desvive por ellas, es aquel que a veces no tiene ni tiempo para su familia. Siendo la familia el primer ministerio que Dios nos dio, es un hombre que vive a tiempo completo para compartir el evangelio, que ministra la palabra de Dios a la congregación, a las almas, a los discípulos. En mi iglesia yo le doy la gloria a Dios que yo puedo en cualquier momento hacer y pasar una consejería con cualquier pastor, porque hay varios, pero el principal, nuestro pastor Luis Salazar, nunca te cerrará las puertas para que tú vayas a él y tengas acceso. Si tu pastor no cuida de las ovejas y más bien rechaza o expulsa o quizás le da la espalda a una oveja necesitada, eso no es bíblico, eso no agrada a Dios. El Señor no lo aprueba. Todas las almas le costaron a Cristo Jesús la sangre del Cordero, derramado su sacrificio. Por tanto, el pastor que no cuida de sus ovejas es un pastor que desagrada al corazón de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, preocuparse por las almas. No vino tal hermano. Yo sé que el pastor tiene muchas responsabilidades, pero delega gente que puede ir y preguntar por ese hermano que no viene. ¿Qué pasó? En todo tiempo, constantemente, donde yo me congrego, el pastor se preocupa por las almas. No quiere que nadie trate mal a los hijos de Dios, que entre hermanos podamos vivir un evangelio real, como Cristo lo vivió. Y si ese pastor que hoy te pastorea no trata bien a las almas, no se preocupa por las ovejas, como dice la palabra, pues ¿qué te está predicando? ¿Qué evangelio vive? Mucho ojo con eso, porque tampoco es bíblico y obviamente Dios no lo aprueba. Y otro texto bíblico para reforzar el hecho de que hay pastores que no cuidan de sus ovejas está en Juan 10:12. El asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Pero un verdadero pastor cuida de sus ovejitas. Una se va y se preocupa, o manda a alguien, delega, porque son almas que le costaron al Señor. Quinto y por último tipo de pastor que Dios desaprueba es el pastor que se aprovecha de la congregación y que busca su popularidad y no hacer la voluntad de Dios, que agrada más al hombre que agradar al Señor. Busca servirse de la iglesia y no servir a la iglesia, no dar su vida, no dar su tiempo. A ver, te doy un ejemplo. Podría ser que un pastor que sea el líder o la cabeza de una iglesia se dedique a estar en su casa con su familia, a recibir los beneficios de ser un pastor,
y pues no vaya a la iglesia de cuando en cuando, y más bien cuando va predica palabra agradable al oído de las personas, no incomoda con la palabra, o que simplemente quiere agradar a cierto tipo de creyentes o congregantes y busca su propio beneficio, y eso no es agradable a Dios. Ezequiel 32:2 dice: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, ¿cuál es la verdadera función que debería ejercer un pastor ungido, con llamado, con propósito, con trascendencia, que impacta los cielos, que hasta el último día de su vida predicará el evangelio para ganar almas para Cristo? Pero un pastor que simplemente quiere agradar a los congregantes como un club social, y que en la iglesia no se te hable la verdad y no se te incomode un poco, no viene de Dios. O quizás tiene una sección de gente especial, porque tú eres el congregante de a pie y no eres el que llega en carrazo, en auto, último modelo, simplemente eres un congregante sencillo. Eso no agrada a Dios. Definitivamente no debe haber clasismo en una iglesia, porque eso significa que estás usando de la iglesia para beneficiarte personalmente. Ahora, con esto no llamo a que tú critiques, señales, destruyas, cuestiones a nadie. ¿Tú crees, escúchame bien, tú crees que a Dios se le escapa algo? ¿Tú crees que el Señor no conoce el corazón de cada uno de nosotros? El mío, wow, el Señor tendría que conocerlo, y a veces me asusto cuando descubro cosas en mí, porque perverso y engañoso es el corazón. Así que no idealices al hombre de Dios, pero tampoco destruyas el testimonio de alguien que quizás puede hacer las cosas equivocadamente. Para eso está el pueblo, para poder aconsejar, redarguir y mucho más, orar por tus pastores en vez de criticar. Quizás tus pastores están en este tipo de pastores que te he enseñado y está equivocado, pero ora, clama por él para que la verdad de Cristo venga a su vida. No es tu parte, ni la mía, destruirlos, criticarlos, o irte de la iglesia hablando cosas horribles de tus pastores, porque también tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Los pastores no son ídolos, no hay que ponerlos en un altar, porque son tan humanos que se equivocan y tienen mucho ataque espiritual a su vida, mucho. Créeme, por eso tenemos que ser siempre sensibles a eso. Espero que esta enseñanza te bendiga, y si tú me pones ahí algún tipo de pastor que tú consideres también que Dios no lo aprueba, no tú, sino que no es bíblico lo que hace, me escribas en los comentarios para la edificación del pueblo de Dios, siempre con el respeto que todos nos merecemos. Que Dios te bendiga, te leo, nos vemos, bye bye.